Muy buenos días. Les bendecimos a todos los hermanos que están aquí en la iglesia, a todas las personas que nos ven en las redes sociales. Les saludamos y les bendecimos desde la provincia de Córdoba. Si esta reflexión es de bendición, compártala con otra persona para que también sea de bendición. Bueno, cuando nosotros decidimos, o sea, antes de hacer nuestra oración de entrega, antes de decidir si vamos a seguir al Señor o no, el Señor, digamos, uno anda por ahí, haciendo lo que le parece y lo que no le parece, pero cuando nosotros decidimos seguir a Cristo, cuando nosotros le permitimos al Señor, Señor, yo te recibo como mi Señor y mi Salvador, nuestra vida cambia completamente y nuestra forma de ser tiene que cambiar, tiene que ser diferente, porque dice la palabra que, como, o sea, Dios va mirando toda la forma, lo que uno va haciendo y busca la obediencia nuestra. Entonces es donde ya uno dice, una mentirita ya no agrada a Dios. Una mala palabra ya no agrada a Dios. Entonces Dios busca que nosotros seamos íntegros, lo mejor, lo que la pastora decía, que buscar el reino, y busca que nosotros le agrademos en la mayoría de las cosas que estamos haciendo. Y si fallamos, que nos arrepintamos y que le pidamos perdón, pero en lo posible, en todos los actos de nuestra vida, que nosotros le agrademos. Entonces, ¿qué pasa? El pecado es pecado, sea chiquito, sea grande. La mentira es pecado, pequeña o grande. En general, todos los pecados, sean poquitos o sean muchos, y son pecados. Y nosotros tenemos que responder delante de Dios. Pero algo que Dios nos llama, nos está recordando es que nosotros no podemos perder el temor de Dios. Cuando nosotros empezamos a permitir ciertas cosas en nuestra vida, aún en nuestro alrededor, no solamente en mi vida, sino cuando empezamos a permitir ciertas cosas en mi familia o en mi círculo, entonces cuando se vuelve uno cómplice. Por ejemplo, cuando yo estaba empezando en la carpintería aquí hace cerca de 20 años, pues ellos empezaban a mostrar videos, pornografía y todo. Entonces, ¿lo estoy mostrando yo? No, pero si yo me meto y empiezo a ver esos vídeos, pues estoy siendo cómplice del pecado que ellos están viendo. ¿Sí? Pero si yo me alejo, digo, no, 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 eso es pecado y pongo una situación, entonces ya no soy cómplice de ese pecado. Si yo me reúno con unas personas a ver los partidos de fútbol y me pongo a beber igual que ellos, pues estoy bajándome al nivel de ellos. No estoy colocándome como una persona cristiana. Y entonces por eso es que la palabra dice, en un proverbio dice, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Lo dice la palabra, que si yo quiero ser sabio, que si yo quiero ir por la vida bien, tengo que tener el temor de Dios por encima de todo. Cuando se pierde el temor, es muy normal que venga el pecado, que venga la desgracia y que vengan las consecuencias nefastas. Y hay dos historias que voy a compartir hoy que me impactan mucho y que me hacen como temblar. Dice que nosotros debemos cuidar nuestra salvación con temor y temblor. Y una de las historias es Saúl. Saúl, Dios, a través del profeta Samuel, ungió a Saúl como el rey de Israel.
Y Saúl era un hombre grande, un hombre de guerra, y este hombre trataba de hacer las cosas de acuerdo a lo que Dios le había orientado, hasta que un día, hasta que se fue contaminado, se fue llenando de soberbia y empezó a hacer cosas que Dios no le había permitido. Fue así como el profeta Samuel le dijo, vamos a leerlo en 1 Samuel 15:1. 1 Samuel 15:1. Dice, después Samuel dijo a Saúl, Jehová, primera de Samuel, dice, después Samuel dijo a Saúl, Samuel era el profeta de Dios y el que le orientaba, Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos, yo castigaré lo que hizo Amalek a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. ¿Qué pasó? El pueblo de Amalek se opuso al pueblo de Israel, y el pueblo de Israel era el pueblo de Dios, y entonces les hizo guerra, les persiguió, y entonces Dios con el tiempo está tomando venganza sobre Amalek, y le dijo en el 3, ve pues y hiere a Amalek y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él, mata a hombres, mujeres, niños, y aún los de pecho, vacas, ovejas y camellos, ¿sí? Entonces, camellos y asnos. Entonces, la orden de Dios para Saúl era clarita. Vaya, arrase, acabe con todo, mata aún a los niños. Yo a veces me ponía a pensar una decisión fuerte, que Dios le diga a un rey, vaya y acabe con toda esa gente porque hicieron el mal, pero eso era la ley, la orden de Dios, mata a todos, a todos, a todos, aún a los animales y no deje nada vivo. Y entonces Saúl fue, y cuando estaba allí, lo primero que hizo fue perdonar la vida al rey de los amalecitas. Y después se trajo unas ovejas, se trajo lo mejor para él. Entonces, vino el profeta, ya siempre cuando uno hace lo malo, o viene el profeta o viene el Espíritu Santo y nos dice, estás haciendo lo malo, no estás haciendo lo bueno. Y llegó el profeta Samuel y le dijo, a ver, en el número 18, primera de Samuel 15:18, y le dice, y Jehová te envió en misión y dijo, ve pues, destruye a los pecadores de Amalek y hazle guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Eso le dijo el profeta. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió y he traído a Agag, rey de Amalek, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó el botín y vacas, las primicias del anatema, para ofrecerle sacrificio a Jehová en Gilgal. Entonces, el profeta le estaba increpando, le estaba diciendo, usted hizo lo malo. Entonces dice, no, yo hice lo bueno. Yo traje al rey, pero si Dios le había dicho que no trajera nada, no, yo lo traje. Y Dios le dijo que no trajera vacas ni nada. Dice, no, eso fue el pueblo, le echó la culpa al pueblo porque trajo las ovejas. Y entonces, dice Samuel, le dice Samuel en el número 22, y Samuel dijo,
se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que obedezcas las palabras de Jehová. O sea, Dios se agrada más en que nosotros le obedezcamos, no en que hagamos lo que nos parece, aún haciendo sacrificios. Y entonces, cuando hay desobediencia, dice luego el profeta en el número 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolos, idolatría, la obstinación. ¿Por qué trajo por qué trajo el rey de Amalek y por qué trajo las vacas y los carneros? Porque a él le pareció que estaba bien, pero Dios había dicho que no lo debía hacer y entonces se echó una maldición encima y dijo ahí más adelante, dice, por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Yo a veces me ponía a preguntar, ¿acaso acaso Saúl hizo algo malo? Viendo los ojos de los hombres, no. Él no quiso matar al rey y lo trajo prisionero. No, o sea, lo trajo ahí. Y no quiso matar las vacas y los camellos y las trajo para bien del pueblo y para hacer holocausto. Y muchas veces a nosotros nos parece que las cosas que hacemos están bien. ¿Qué más da hacer esto? ¿Qué más da hacer esto? ¿Qué más da hacer esto? Nos parece esto. Pero hay que confrontarlo con la palabra y con la voluntad de Dios. Si realmente lo que estamos haciendo está dentro de la voluntad de Dios y si realmente con lo que estamos haciendo obedecemos realmente a Dios o no. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Como Saúl no obedeció ni hizo lo que el Señor mandó hacer, fue cortado como rey. Usted ya sabe la historia, que luego murió en la guerra con sus hijos y fue una ruina su casa. Después de Saúl pues vino el rey David, que ya ustedes lo saben. Otro ejemplo está en Segunda de Crónicas 26:1 y es de un rey también muy bueno. Muy bueno, pero en su momento desobedeció a Dios. Dice, Segunda de Crónicas 26:1, está hablando del reinado del rey Usías. En el número 1 dice, entonces todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años, y lo pusieron por rey en lugar de Amasías su padre. Usías edificó él a Elot y la restituyó a Judá después de que el rey Amasías durmió con sus padres. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén. Y en el número 4, una expresión maravillosa dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Cuando él se presente delante de Dios y diga, uy, hizo lo recto delante de Dios, eso es una alegría. Y Usías hizo lo recto delante de Jehová, entonces es una maravilla. Pero en el número 16, Segunda de Crónicas 26, el número 16, el tiempo pasó y su corazón se dañó. Mas cuando ya era fuerte, su corazón se enalteció para su ruina, porque se rebeló ¿contra quién? Contra Jehová su Dios. Pasó el tiempo, le iba muy bien en su reinado, todo era prosperidad, todo era bendición, todo era alegría, todo era paz, todo, gloria a Dios. Pero dice que su corazón se enalteció y entró la soberbia, y entonces dice que se rebeló ¿contra quién? Contra Jehová. ¿Cómo se rebeló? Entrando en el templo de Jehová para quemar incienso en el altar del incienso. Les explico. El quemar incienso en esa época era solo autorizado para los sacerdotes. Aunque fuera el rey, no estaba autorizado para ir a quemar incienso. ¿Qué mal hacía
el rey Usías ir a quemar incienso. Pues aparentemente nada malo, pero sencillamente no le estaba permitido al rey quemar incienso, así como no le era permitido al rey entrar al lugar santísimo, sino solamente el sacerdote. Usías no podía entrar. Y entonces dice que en el número 17, y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Jehová, varones valientes. Y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarla. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Dios. ¿Qué hizo? Él fue el quemar incienso. Y el sacerdote le dijo que estás haciendo lo malo, que no estás haciendo lo correcto, que se retire, que eso no es muy bien visto delante de Dios. Vuelvo y repito, ¿qué estaba haciendo? Quemando incienso para Dios, que aparentemente no era algo tremendo, no era un pecado grandísimo. Sencillamente estaba desobedeciendo los estatutos y las normas divinas. Y el rey, los sacerdotes le dijeron. Entonces, dice en el número 19, entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, ¿qué hizo? Se llenó de ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. ¿Qué pasó? Que es que, mira, la presencia de Dios no es un juego. Por eso, cuando el sacerdote entraba al lugar santísimo, y si el sacerdote entraba en pecado, moría instantáneamente. Entonces, lo mismo le pasó a Usías, que él piensa que Dios es un juego, pensaba que Dios es un juego, y porque era el rey podía hacer lo que se le daba la gana. Resulta que cogió el incensario y aún tuvo la oportunidad de decir: no, me retiro, no hago eso, porque los 80 sacerdotes que estaban con él le dijeron que no lo hiciera. ¿Y él qué hizo? Yo soy el rey, yo soy aquí el que manda. Se llenó de ira contra Dios y de ira contra los sacerdotes. Y dice que en el mismo instante que él empezó otra vez a mover el incienso, le llegó la lepra a su frente. Y le vino el sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, e le hicieron salir apresuradamente del lugar, y él también dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por lo cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam su hijo tuvo cargo en la casa real, gobernando al pueblo de la tierra. A veces uno pensaría que Dios es injusto. ¿Por qué va a herir con lepra al rey? Pero vuelvo a lo que le dijo el Señor a través del profeta a Samuel: obediencia es mejor que sacrificio, y Dios busca personas que le obedezcamos, personas que le obedezcan a Él, que entiendan que Dios no es un juego y que debemos hacer las cosas de la mejor manera posible. Y aún si nos equivocamos, aún si fallamos, Él nos da la oportunidad de arrepentirnos, y no vendrá el mal sobre nosotros. Pero lo que pasó con Usías, aún él, en lugar de arrepentirse, y seguro si él viéndose leproso, le hubiera pedido perdón a Dios y le hubiera dicho que lo sanara, Dios lo hubiera sanado a lo mejor. Pero él, en su soberbia, llegó a la lepra y tuvo que salir corriendo. ¿Y cómo terminó? Desechado, lejos, en una casa. Entonces, hermanos, mira, hay un texto que dice en el Nuevo Testamento, dice: qué cosa dura es darse golpes, cosas contra el aguijón. Nosotros
debemos en lo posible, cuando la pastora decía que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, es más aún, nosotros debemos buscar ser obedientes a Jehová, no permitir ni pequeños ni grandes pecados, no permitir ni pequeños ni grandes desobediencias, porque eso trae consecuencias sobre nosotros, consecuencias sobre nuestra familia. Escuchaba en estos días un testimonio de un pastor evangelista, decía que su abuelo era un predicador y que andaba predicando y que todo el mundo se le oponía y todo el mundo se le oponía, pero a través de la influencia, a través de la predicación que él hacía, toda su familia llegó a los pies de Cristo. Y dentro de su familia estaba su hijo, el predicador, que estaba hablando. Y dice, y ver cómo a través de este hombre, hoy toda la familia nuestra está sirviéndole al Señor. Y nosotros, si nos determinamos a obedecer al Señor, vendrá bendición sobre nuestras vidas y bendición sobre nuestra familia. Entonces el Señor nos llama a eso, a no ser soberbios, a no ser orgullosos, sino a ser obedientes y tratar al máximo de agradar a Dios con nuestra obediencia. Ahora, con la obediencia a seguir, ¿qué es lo que quiere Dios? ¿Qué es lo que dice Dios? ¿Qué es lo que Dios me guía? Y en base a eso, obrar. Mira, hay una oración que a mí pues me impacta, y ustedes la han escuchado, en la oración del fariseo y la oración del publicano. Dice que Usías, cuando ya fue mayor y era muy fuerte, su corazón se enalteció y desobedeció a Dios. Cuando algunas personas, ¿qué es lo que vemos en estos tiempos? Mucha gente habla de Dios. No estoy hablando aquí en la iglesia, estoy hablando de afuera. Mucha gente habla de Dios y todos hablan de Dios. Y la Biblia lo dice que hasta el diablo cree en Dios y le tiene miedo. Gente habla de Dios, pero lo importante es los frutos que tenga cada uno y si realmente sus frutos están dentro de la obediencia a Dios. El publicano, el fariseo se paraba allá y decía, Señor, yo todos los domingos a la iglesia voy, los martes, los jueves, hago los discipulados y diezmo y ofrenda y no soy como este publicano y no soy, muchas veces se nos sube el ego y decimos, y no soy como el hermano tal y no soy como la hermana tal y no soy. Dios quiere que nos miremos nosotros y nos presentemos delante de Él. Y dice que el publicano, que teóricamente era un ladrón, él dice que estaba ahí arrodillado, y dice que ni siquiera se dignaba levantar los ojos al cielo. ¿Por qué? Porque decía, Señor, sé propicio a mí, Señor, perdóname, Señor, necesito de ti. Y le decía eso, y dice que el publicano salió justificado mientras el fariseo salió, igual que como entró, salió enaltecido. Entonces, nosotros tenemos que entender de que el sacrificio que hizo Jesús en la cruz del Calvario lo hizo para limpiarnos, para quitarnos todo lo malo que tenemos. Dice la palabra que dice que todos nosotros nos descarriamos como ovejas, es decir, no hay justo ni uno. Todos tenemos pecados, todos tenemos rebeldías. Dice, cada uno se apartó del camino, mas Jehová cargó en Jesús el pecado de todos nosotros. No es que seamos los mejores, no es que seamos los más santos, no es que seamos los más poderosos, sino lo que Dios quiere es que reconozcamos que debemos por encima de todo hacer la voluntad del Señor. Debemos esforzarnos a hacer la voluntad de Dios. Y si nosotros nos determinamos a no perder el temor de Dios, a no permitir que, como dice la Biblia, esas pequeñas zorras se vayan metiendo en nuestras vidas, que esos pequeños malestares, que esos pequeños pecaditos se metan en nuestras vidas, entonces entender que si nosotros logramos sacar pequeñas zorras, logramos sacar los pequeños pecaditos, logramos agradar a Dios en lo más posible, Él vendrá y bendecirá nuestras vidas, Él vendrá y bendecirá nuestras familias, Él vendrá y nos dará paz
salvación y vida eterna. Entonces, por eso decía la palabra, dice, obediencia es mejor que sacrificio. Y debemos buscar, decirle todos los días, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Como dicen los paisas, para lo que sea, Señor, para lo que sea. Entonces, tenemos que decir, Señor, ¿qué necesita que haga? ¿Cuál es la voluntad tuya para mí hoy? ¿Cuál es la voluntad tuya para mañana? ¿Qué debo hacer conmigo? ¿Qué debo hacer con mi familia? ¿Qué debo hacer en mi trabajo? ¿Qué debo hacer? Y hacer la voluntad de Dios para que no venga maldición sobre nuestras vidas, para que no venga maldición sobre nuestras familias y no venga maldición sobre nuestra generación. Y de seguro que si nosotros hacemos la voluntad de Dios, veremos la gloria de Dios en nuestras vidas. Es que es así. Entonces, hermanos, el llamado del Señor el día de hoy es que no permitamos esas pequeñas horas en nuestras vidas. No nos acomodemos, no permitamos cosas, sino tratemos y luchemos y anhelemos por hacer la voluntad y lo que Dios nos manda, ¿sí? Alguien dice, tiene una canción para las hermanas de las escuelitas, tiene que ser obediente, y así es. Nosotros, aunque es una canción muy bonita, tiene que ser obediente, nosotros debemos cantarnos, yo tengo que ser obediente con el Señor, y así tiene que ser. Amén. Vamos a ponernos en pie.